de niño, dígame, ¿usted prefería jugar con un balón o con un carrito? Bueno, Alexei, ante todo también agradecerle por esta entrevista y la verdad que yo lo he dicho en muchas oportunidades y no me voy a cansar, que yo pateaba desde que supongo que estaba en el vientre de mi madre, lo digo así hipotéticamente, porque yo no encontré ninguna otra diversión más que el balón. Yo jugué rayuela, jugué maule, jugué trompo, jugué gallitos de pelea con las chapas, jugué landa, y mi padre, que fue uno de los contadores vistas que había en Amapala cuando llegaban los barcos de Alemania, de Japón, que venían de diversas partes del mundo. Un día él me regaló un carro de carrera de la época de el argentino, bueno, se me Fangio. Fangio, Juan Manuel Fangio, de ese tipo ese modelo que era entonces, pero era un carro puro hierro, el número 8, color amarillo, y era de pedales. Entonces mi madre me ponía el carro en el parque y yo no accionaba hasta que llegaba algún niño con una pelota y me decía, mira, me prestaste el carro, préstame la pelota. Entonces el intercambio y bueno, yo me divertía con el balón solo, driblando las bancas, las piedras que había en el parque y él pues dando la vuelta alrededor del parque. Ese es lo que recuerdo. Luego pues que mi padre, mi padre era hijo del dueño de Libertad, de Amapala, un equipo que vestía de blanco todo, y él me ponía de mascota. Yo iba a Choluteca cuando se jugaba contra el Chorotega, iba a San Lorenzo cuando se jugaba contra el Salamar, iba a Nacaome cuando se jugaba con el Piratas, que eran esos partidos interregionales, y luego el clásico del Puerto, que era contra el Tigre. Usaba los tacos de suela con clavos. Yo caminaba, porque antes era que salíamos del parque y desfilábamos hasta la cancha, los dos equipos. Se filábamos hasta la cancha y ahí ya era un protocolo todo eso. Y yo con una pelota de esas de las de antes, con puro cuero, con ese cebo que le ponían para que las cuerdas, para que el hilo durara más. Recuerdo bien toda esa época que jugaba en el parque, jugaba enfrente de la iglesia, en las calles empedradas, y la verdad que una infancia muy bonita hasta que ya pues nos trasladamos acá a Tegucigalpa. Ya la cosa cambió, pues ya era jugar en la calle, jugar en el colegio. También en la escuela en Amapala, en la escuela Manuel Bonilla, jugábamos intergrados, quinto contra sexto, cuarto contra quinto. Teníamos esa relación, pero indudablemente que el fútbol fue mi mayor motivo de vida y que hasta el día de hoy sigue siendo. ¿Cómo se hizo Motagua? Me imagino que empezó a seguir algún jugador o... Bueno, ¿cómo? Motagua yo tengo tan presente, mira, en aquel tiempo nosotros solo escuchábamos en Amapala una emisora, no sé si la puedo decir, Sí, sí. Era Radio América. Sí. Esa era la emisora que entraba a Amapala. Mi papá escuchaba porque a mediodía ponían el programa de Tres Patines y daban luego pues en la mañanita y al atardecer vendían las noticias generales, pero yo más escuchaba, como le digo, a Radio América, y El Salvador escuchaba la KL, la ISR, el Radio Chaparrastique, que era de ahí de la Unión o de San Miguel. Y había pues un enfoque más claro con Águila, con Alianza, con el Adler del Salvador, la Universidad del Salvador también, estaba el Juventud Olímpica, el Atlante. Me acuerdo de todos esos equipos, el Sonsonate, que de ahí salen para acá con Sani y Flavio Ortega. Recuerdo todo eso. Y claro, mis primeras transmisiones de Radio América se escuchaba todo de Olimpia. Entonces, cuando hay un partido Motagua Olimpia, ya estando yo acá en Tegucigalpa, vine a vivir a la Kennedy. Hubo un partido que creo que Olimpia le iba ganando 5-1 y el árbitro lo terminó faltando 5 minutos antes.
rectificó, volvieron a la cancha y en unos 5 minutos Motagua le hizo 3 goles. Quedaron 5-4. Y ahí me quedó la impresión de Motagua. Reitero, el uniforme de Libertad es blanco. Nosotros veníamos, cuando se jugaba aquí en el Estadio Nacional, veníamos a un hotel, el Boarding House, que quedaba ahí en la Sexta Avenida, en Comayagüela, y nos quedábamos, y yo de ahí miraba el estadio y decía, algún día voy a estar ahí. Y justamente estando en el Colegio San Miguel para una festividad del colegio, me dijeron, tu grado va a jugar mañana en el Estadio Nacional. ¿Para qué? Dormí con el uniforme debajo de la almohada, dormí con los tacos debajo de la almohada y con la pelota al lado abrazada. ¿Por qué? Porque tenía la ilusión de que iba a jugar en el Estadio Nacional. Y ya jugando en el estadio, pues la pelota era mía y de nadie más. Entonces tengo ese recuerdo y de ahí pues viene lo de que Motagua me ficha, aunque antes yo empecé a jugar juvenil en el Universal, que lo dirigía don Francisco Fernández. Yo estuve 5 meses en el equipo juvenil, hablo del 69, tenía 15 años, pero en esa edad él me asciende al equipo de Liga Mayor, jugar contra la Escuela Agrícola Panamericana, contra la Argentina, equipos que eran fuertes, el Balboni, fuertes en ese entonces, y que eran gente mayor, y yo empecé jugando de portero. A eso llegué a probarme, después él me puso poniendo de lateral, de centro delantero, de defensa central, lateral izquierdo. Yo jugaba todas las posiciones. Y cuento como anécdota que lo que ahora empezó a hacer Higuita, lo que empezó a hacer Gatti, yo ya lo hacía en ese tiempo. Yo jugaba fuera del área, me daban el balón, salía driblando, porque era jugador de campo. Y de ahí pues fue cuando ya, recuerdo que una vez en Semana Santa llegó don Juan Andino, padre, a Mapala, y ahí en una tertulia con mi papá y todo, le dijeron que yo jugaba fútbol, me llamaron y él me dijo que me presentara a Olimpia. Fui y la sorpresa mía es que no me tomaron en cuenta. Yo recuerdo bien cuando Juan Andino le dijo a Crisanto Morales, le dijo, mira, encárgate de todos estos muchachos. Y me acuerdo bien que en ese grupo de nosotros iba Pancho González, que recién acaba de morir, sí, y Denis Allen, que también ya falleció. Ellos sí se quedaron. Yo solo fui 2 días, pero a mí en esos 2 días no me metieron ni a un rondo. Dije yo, bueno, no. ¿Y quién era el técnico? Era don Juan Andino. Juan Andino, ok. El equipo salía del estadio, porque ahí se cambiaban en el estadio. Cuando uno regresaba, les daban una burrita con una leche Polimil en aquel tiempo. Y a mí nunca me dieron. Te dije, no voy más. Después vino Demar Kramer, entrenador de la selección alemana, a dar un curso aquí a los entrenadores nacionales. Escogieron una selección juvenil, yo iba ahí. Yo trabajé de portero, él inclusive me enseñó a caer. Él, Demar Kramer, me agarró a mí individualmente y me dijo, esta es tu forma de caer, es tu forma de atrapar. Me enseñó toda la técnica de atrape de un guardameta. Y en el último día del curso, jugamos los juveniles, que éramos los sparring contra los entrenadores. Y recuerdo bien que don Carlos Padilla, Mario Griffin, Pérez del Sol, me agarraban de cerca y yo tapaba todo. Y recuerdo bien que terminando el curso se me acercó el profesor Chelato y me dice, lo quiero ver el lunes, me dice, aquí en el estadio a las 12 del día. Yo ilusionado dije, bueno, voy a ir a Olimpia, pero lo que era sábado, domingo, y me puse a pensar, no, me va a agarrar a pelotazos Jorge Brán, Jorge Urquía, Chula Gómez, no. Me acobardé y no fui. Luego el Indio me ofreció irme con ellos también, me dieron un viaje a Ceiba. En mi vida había viajado en avión, me dijo el Ronco Herrera, mira, si vos querés que nosotros te contratemos, acompañarnos a Ceiba. Yo fui con gusto y luego pues ya al regresar el presidente del equipo Universal me dijo, vos al Indio no vas a ir. Y a las 2 semanas estaba yo en la casa a mediodía. Mi madre nos obligaba a echar una siesta, yo escuchaba los programas de aquel entonces Diógenes Cruz a mediodía, y dice, última hora, y empezó la sirena, y ya dice, Motagua contrata a un jugador de Liga Mayor.
ya da mi nombre. Yo dormí en una tarima, pegué un salto y le voy a decir a mi mamá, mamá, me contrató Motagua. Mi mamá no le gustaba que yo jugara, y solo se dio vuelta y me dice, el día que te gradúes me venís a decir, me dice, a mí no me interesa si vas a jugar o no, me dice. Y me mató la moral, ¿va? También Mon Rodríguez me quiso para el Bronco, estaba en plenas clases, llegó Mon a buscarme y me dijo, te espero a las 12 del día en el Jardín Italia, ahí iba a salir el bus. Salí del colegio, me salí de clase, me fui a la casa, preparar maleta y todo. Mi mamá me dice, ¿y esa maleta? Me voy para Choluteca. ¿Y los estudios? Ahora los voy a seguir en la noche. Está bien. Me dejó que terminara la maleta. Cuando voy saliendo, solo me dice, yo le dije, nos vemos, mamá. Me dice, un paso más que de fuera de la casa, me dice, olvídate que tenés familia. Ahí me metió la emergencia ella. Me regresé, dejé la maleta y me fui para el colegio. Entonces ya en el 74, que me oigo la noticia, llega mi papá trabaja en el Banco Central, me dice, mañana a las 10, te quiero que llegues a Camosa. Vamos a ir con Rolando Bustillo. Rolando Bustillo era el tesorero de la Federación de Fútbol, de la Federación Deportiva Extraescolar. Con mi papá trabajaba en el Banco Central. Llegamos allá a Camosa y ahí don Pedro me dice, bienvenido. Ahí estaba don Carlos Padilla. Aquí está el contrato, firmarlo, lo firmé. Ahora me dice don Pedro, Carlos, llévatelo al entreno. Me llevó a la sede que estaba en Viadela. Ahí me fui a cambiar y todo. Ya nos fuimos en un bus Isuzu. Entrenamos aquí en la cancha de Los Ángeles. Y mi primer entrenamiento, justamente haciendo ejercicio de definición, en una pelota que venía así, le pego mal y me torcí el tobillo. Se me inflamó. Pero dije, esto no me va a detener a mí. En la noche me puse el pie en agua caliente, me vendé y al día siguiente ahí estaba. Yo no quería dejar pasar esa oportunidad. Y ahí me fui consolidando. Terminamos ese año 74. 73, fue el 73 que yo llegué en noviembre. Motagua es campeón. Y en el 74 don Carlos se va a la selección con Haití, creo que es, y queda Popo. Popo Godoy me conocía a mí, él me había elegido para una selección de Liga Mayor para jugar contra una de San Pedro Sula. Y Popo me daba 10 minutos, él solo me decía, Indio, anda a divertirte, porque sabía que yo era, popularmente decimos, yo era pajero. Yo agarraba la pelota y me decía, anda a divertirte. Y según me cuentan, que eso nunca lo he corroborado, según me cuentan, el que fue factor fundamental para que llegara a Motagua, dicen que fue Guifarro. Porque ellos llegaban a ver los partidos de Liga Mayor y decían, ese zurdito va a ser mi sustituto. Y así, Mariano, un día íbamos a jugar contra Federal y me dice Guifarro, hoy vas a jugar vos. Yo voy a pedir que no me ponga. Está bien, y jugué, y la verdad que yo no desentonaba al lado de Mariano Godoy, al lado de Marcos Vanega, era un lujo. Y ahí empiezo con lo de Motagua, aparte de lo que mencioné del partido ese 5-4, la atención, los compañeros, el grupo, la misma junta directiva, don Salvador Lamas, Lucas Zelaya Lozano, Pío Boto, se me escapa Farid Ode, que eran dirigentes del equipo, nos daban pues una buena atención y en eso fue creciendo el sentimiento. ¿Se acuerda su primer salario, profe? Sí. ¿Qué hizo? Y me imagino que se acordó de su mamá también ahí, ¿verdad? Sí, cómo no me iba a acordar. ¿Cuánto fue? Mi primer salario, el contrato mío era de 125 lempiras. En aquel entonces $62.50. Y recuerdo muy bien que cuando, si hay algo que tengo que agradecerle a mi madre, es que me inculcó el hábito del ahorro. Entonces ella, cuando ya le dije lo que yo ganaba, está bien, vas a ahorrar la mitad, vas a meter al banco y con la otra mitad vas a empezar a comprar tus cosas. Yo empecé a comprar televisor, cama, porque decía, algún día voy a casarme, tengo que tener todo esto. Y creo que eran como 20 lempiras o 25 por ahí que tenía que darle a ella.
Me decía, con estos 25 lempiras vas a pagar la luz que es de tu cuarto y vas a ayudar. Claro, me empezó a enseñar responsabilidades. Primero el ahorro, después mis gastos. 125 lempiras, me quedaban 62.50 para poder decir voy a hacer lo mío. Y así fue mi primer salario, el cual pues, inclusive un día recuerdo bien que don Carlos había llevado al doctor Teodosio Mejía como abogado, y un día yo, sin saber, la ignorancia y todo, le dije, yo quiero una cita con el doctor Teodosio, porque él se ofreció a decir, quien tenga algún problema. Y yo llegué y me dice, ¿cuál es tu problema? Me dice el doctor Teodosio, que necesito que me aumente el salario. Ese no es tema mío, me dijo. No es tema mío. Y ya me levanté y me fui. Ya me di cuenta que había cometido un error, ¿va? Pero después, claro, cuando ya llegó Mon al equipo, empiezo a ser titular en una feria juniana. Ya me cambia, el Popo me dice que si puedo jugar de lateral izquierdo, le digo que sí. Y desde ahí empiezo, y luego ya 250, así, en forma proporcional se fue dando el incremento hasta que terminé en Motagua, terminé ganando 1.350. Ese fue mi... ¿Lempiras en qué año? En el 81.